Bienvenidos mis queridos radiodigitales una vez más en su programa Contacto Laboral que llega a través de ANSRA, Hogar de Emprendedores. En la dirección general, Hilario Ruiz Lazo. En la dirección de tecnología, Aníbal Rodríguez. Y en los controles, Constantino Alcalá. Gracias a todos por hacer posible el programa Contacto Laboral. Y agradecida a Soluciones Primarikit, soluciones en computación y tecnología y Centro Activo de Talento Humano. Asesorías y capacitación en el área administrativa de talento humano. Hoy, mis queridos radiodigitales, vamos a hablar sobre el salario. Sí, el salario, algo bien álgido al momento de ofrecer nuestros servicios. ¿Y qué decimos? Decimos que a través del salario debemos tomar en cuenta ciertas características, ciertas condiciones que estén enmarcadas siempre dentro de lo legal y que no vaya en detrimento ni del quien hace el contrato ni del que es contratado. De manera que todo sea un ganar-ganar. Y para eso tenemos a nuestra maravillosa Constitución Nacional, que es la que nos norma de manera ejemplar cómo y qué debemos tener en cuenta para tomar específicamente cómo va a ser ese salario, qué voy a tomar en consideración para poder solicitar el dinero que requiero para cumplir con la labor, ya que voy a vender mi esfuerzo o mi conocimiento y adicionalmente a eso voy a hacer una transferencia de mi tiempo, algo que no tiene vuelta atrás. Entonces estamos dando algo por una retribución o un bien a conseguir. Pero siempre tiene que ser en beneficio de ambas partes. Ninguno de los dos debe estar en desventaja. Por eso es que vamos a hablarle hoy desde la Constitución. Y vamos a ver qué nos dice la Constitución cuando nosotros queremos conseguir un empleo o hacer un servicio. Y basados en eso es que vamos a ir a colocar lo que deseamos, que nosotros creemos o pretendemos poner como salario. Cuando vamos a hacer la contratación, debemos tener en cuenta el artículo 89 de nuestra Constitución Nacional, que nos dice, este artículo? Habla sobre la protección oficial al trabajo. ¿Ves? Entonces hablemos. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Ya goza de la protección del Estado porque lo tenemos en la Constitución Nacional, que es la Carta Magna de nuestro país. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios. Entonces, en estos principios es que nosotros nos vamos a basar para ir y determinar cuánto deberíamos solicitar para prestar nuestro servicio. Primero, ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral.
de conformidad con los requisitos que establezca la ley. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. Es decir, no podemos darle luz verde al patrono para que haga lo indebido. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. Sexto, se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica y social. Es decir, no puedo contratar a un menor de edad por más de 6 horas de edad. ¿Estamos? Por más de 6 horas. Y siempre va a haber una jornada a la cual se estará regulado. Y eso nos lo señala el artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La jornada de trabajo diurna no excederá de 8 horas diarias ni de 44 horas semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá de 7 horas diarias ni de 35 horas semanales. Ningún patrono o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine, y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remuneradas en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas. Es decir, que progresivamente se deben ir disminuyendo las jornadas laborales, pero siempre enfocado en la higiene mental y cultural del trabajador. Ahora vámonos al artículo 91. Este artículo nos habla directamente del salario. En este artículo nos norma específicamente lo que debe ser el salario. Ya sabiendo que el salario es irrenunciable, que debe estar orientado a una norma de horas y que no pueden ser transgredidas las normas legales para normarlo dentro de la organización. Entonces, para eso tenemos el artículo 91 de la Constitución y nos dice: todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo las excepciones de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. Entonces, esta forma y procedimiento lo tiene la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Sí? Aquí vamos. Ya tenemos regulado acá que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario digno que sirva y que le permite
y le permita vivir con dignidad para él o ella y todo su grupo familiar, y cubrir para ella o él y las necesidades de todo su grupo familiar. Es decir, yo no puedo aceptar un trabajo o una labor por debajo de los beneficios que yo requiero para cubrir las necesidades de mi hogar. Aquí tenemos. Entonces, ya sabiendo esto, ya sabiendo que nuestra Constitución, en los artículos 89, 90 y 91, nos norman cómo debe ser este tipo de, cómo debo yo manejar para solicitar mi salario. Entonces, dependiendo de tu grado de conocimiento, de la labor que vayas a hacer y de todo de la cercanía o la lejanía del empleo o de la labor, podrás evaluar cuál va a ser el salario que mejor te corresponde. Vamos a ir a una pausa y vamos a irnos al título 3 cuando regresemos, donde hablará de la justa distribución de la riqueza y las condiciones del trabajo. Allí nos norma la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras lo que es el salario. Entonces ya regresamos una vez más. Bien, y regresamos una vez más y quedamos en el título 3 de la justa distribución de la riqueza y las condiciones del trabajo, acá normado en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. Acá veremos cómo la riqueza como producto social, también el derecho al salario, la libre estipulación del salario y la fijación y prohibición de cobros o comisiones. ¿Qué nos indica esto? Que no estamos desamparados, que tenemos una ley que en su artículo 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, por los momentos, vamos a ir adelantando paso a paso, vamos a ver las regulaciones que implica cuando nos colocan o acordamos un salario. En el artículo 96 nos dice: la riqueza como producto social. La riqueza es un producto social generado principalmente por los trabajadores y trabajadoras en el proceso social del trabajo. Su justa distribución debe garantizar una vida digna junto a su familia, cubriendo las necesidades materiales, sociales e intelectuales. La ley establecerá los mecanismos para salvaguardar las condiciones en las que ésta se produce. Claro, así como existen las instituciones privadas para la educación de los hijos y de los trabajadores, también existen instituciones privadas y existen instituciones públicas. Entonces es aquí donde acordamos y podemos ser como patrono donaciones o contribuciones que vayan en el fortalecimiento de las instituciones en donde estudian la mayoría de los alumnos, de los hijos de los trabajadores dentro de la sociedad en la cual él hace vida. Tenemos que el derecho al salario en el artículo 98 dice: todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. El salario goza de la protección especial del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata. Todo amor en su pago genera interés. Es decir, si hoy, cada 15 días, si lo establece así el trabajador y el patrono, si llegaron a ese acuerdo de que cada 15 días iban a ahorrar el gasto del salario, pues entonces debe ser cada 15 días. Si lo acuerdan semanalmente, pues semanalmente se deberá
honrar con este gasto. Hay en oportunidades en donde las empresas tienen un grupo de trabajadores a los cuales se les paga mensualmente. También, si usted dijo que si llegaron al acuerdo que era mensualmente, pues el pago se deberá honrar mensualmente y deberá ser en una fecha fija. Es decir, si el pago se hace mensualmente y el día 30 cae domingo, pues este pago deberá hacerse no el primero del siguiente mes, sino que se deberá hacer el último día hábil. ¿Cuál sería ese último día hábil? El día 28. Es así. Si yo pago un día 15, pues debo pagar luego la otra quincena un día 30. Si estos 2 días caen en un día no laborable, pues lo debo hacer el día inmediatamente anterior a ese día. Señor, tenemos también la libre estipulación del salario, el cual no los fija el artículo 99 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, en donde dice que el salario se estipulará libremente garantizando la justa distribución de la riqueza. En ningún caso será inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional conforme a la ley. Me explico. Ninguna empresa podrá pagar menos del salario si trabaja menos de 8 horas. Si trabaja menos de 8 horas, pues será en corresponsabilidad, ¿verdad? Será coherente, dividirá el salario en las 30ª parte por el número de horas trabajadas por el trabajador. Siendo así que solamente irán las deducciones y las retenciones obligatorias, como son el seguro social, el paro forzoso y la ley y el FAOS. Esto lo deberán hacer con el salario mínimo. La otra parte la asumirá la empresa. En el artículo 100 nos habla la fijación del salario. Entonces dice, para fijar el monto del salario se tendrá en cuenta la satisfacción de las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador, la trabajadora, sus familiares y dependientes que les permitan una vida digna y decorosa. La justa distribución de la riqueza como el reconocimiento del mayor valor del trabajo frente al capital. La cantidad y calidad del servicio prestado, el principio de igualdad salario, igual trabajo. La equivalencia con los salarios devengados por trabajadores y trabajadoras de la localidad o de aquellos y aquellas que prestan el mismo servicio. Es decir, si dentro de mi localidad el salario promedio de la labor que yo voy a realizar es de 30 bolívares, mal pudiera el patrono pagarme menos de 30 bolívares. ¿Por qué? Porque dentro de la localidad el promedio está estipulado en 30 bolívares. Claro está, si usted llega a un acuerdo y en las condiciones que pudiera estar en la empresa y usted acepta, usted está aceptando como una persona totalmente dentro de sus facultades mentales y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y si lo va a aceptar o no. Ahora acá, en el artículo 102, habla sobre la prohibición de cobro de comisiones bancarias. Es decir, aquí nos dice el artículo 102 que cuando nos abren una cuenta tipo nómina, no nos podrán exigir ni montos mínimos en las cuentas, ni tampoco tenemos por qué estar pagando saldos mínimos ni penalidades con motivo de la apertura ni mantenimiento de estas cuentas. Esto lo debe asumir la empresa, más no
el trabajador, ni el pensionado, ni la pensionada, ni el jubilado, ni la jubilada. Esto debe quedar en manos del empresario. Ninguna entidad financiera podrá negarse, abstenerse o presentar impedimento para la apertura de cuenta nómina para el pago de salarios, jubilaciones y pensiones. Ahora vamos acá. La irrenunciabilidad del salario. El derecho al salario es irrenunciable y no puede cederse en todo o en parte a título gratuito u oneroso, salvo a los hijos e hijas y al cónyuge o persona con quien tenga unión estable de hecho el trabajador o trabajadora. Los trabajadores y trabajadoras podrán autorizar al patrono o patrona que les descuente de su salario cuotas únicas o periódicas en beneficio de la organización sindical o caja de ahorro a que están afiliados o afiliadas de conformidad con sus estatutos y la ley. Cuando habla de la irrenunciabilidad del salario, solamente es en esa parte, cuando habla de los hijos y de las hijas, es cuando ustedes ven que por un tribunal al trabajador le es embargado el salario. Solamente en esa cualidad, ese caso. Pero no se le puede embargar el salario a un trabajador por ninguna otra causa. Solo un tribunal puede acceder a esto y que esté totalmente normado. Y esto es para alimentación y estudio de sus hijos. Y por lo general es el 30%. No es que le van a quitar todo el salario, porque el señor también requiere de vivir y para eso se tiene un salario. El salario es para poder mantenerse el trabajador y sus familiares. Cuando hablamos de salario, el artículo 104 nos dice: se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio. Y, entre otros, comprende las comisiones, primas, escúchese bien, entre otras comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como recargo por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. En su segundo aparte nos dice: los subsidios o facilidades que el patrono o patrona otorgue al trabajador o trabajadora con el propósito de que éste o ésta obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia, tienen carácter salarial. Es decir, que no podemos dar este tipo de beneficios y luego decir que no forman parte del salario. En su tercera parte nos dice: a los fines de esta ley se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones sociales y las que esta ley considere que no tienen carácter salarial. Para la estimación del salario normal, ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre el mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a un corte y ya regresamos para decirles cuáles son los beneficios sociales de carácter no remunerativos. Bien, regresamos, mis queridos radiodigitales. Y ahora vamos con los beneficios sociales de carácter no remunerativo.
¿Se acuerda que hablábamos en el artículo 104, en su segundo aparte, que nos decía que los subsidios o facilidades que el patrono o patrona otorgue al trabajador o trabajadora con el propósito de que éste obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia, tienen carácter salarial? Entonces, dentro de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, hay una norma que regula este tipo de eventos, pues, o de conceptos o de beneficios cuando el patrono quiere ayudar a sus trabajadores. Entonces, la ley le indica cuáles son estos beneficios que pudiera dar y no van a formar parte del salario. ¿Cómo cuáles? El artículo 105 es el que regula esta norma. Beneficios sociales de carácter no remunerativo. Se entiende como beneficios sociales de carácter no remunerativo los servicios de los centros de educación inicial. Es decir, si acuérdense que está el pago de las guarderías, que es el 40% del salario mínimo. Si el patrono está pagando la guardería de los hijos a los trabajadores, esto no va a formar parte del salario. El cumplimiento del beneficio de alimentación para los trabajadores y las trabajadoras a través de servicios de comedores, cupones, dinero, tarjetas electrónicas de alimentación y demás modalidades previstas por la ley que regula esto. Ya sabemos que existe la ley de alimentación. En los terceros tenemos los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos. Para esto, para los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos, el trabajador deberá presentar la factura a nombre de la empresa para que le sea otorgado ese beneficio. Las provisiones de ropa de trabajo, es decir, cuando la empresa dota a los trabajadores de uniforme, esto no forma parte del salario. Las provisiones de útiles escolares y de juguetes, estas son provisiones que dan algunas empresas a sus trabajadores para colaborar una vez al año con la provisión de los juguetes o los útiles escolares, de manera de ayudar a la educación de los hijos de sus trabajadores. El otorgamiento de becas o de cursos de capacitación, formación o de especialización. Claro, cuando el patrono le capacita a sus trabajadores o le da becas para que se especialice en un área que él desea que esté más diestro, entonces esto tampoco forma parte del salario. Y el pago de gastos funerarios. Los pagos de gastos funerarios tampoco están incluidos como parte del salario. Los beneficios sociales no serán considerados como salario, salvo que en las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo se hubiera estipulado lo contrario. ¿Qué quiere decir la ley con esto? Nada que vaya en beneficio del trabajador es malo. Si por lo menos en la contratación colectiva dice que el pago de las guarderías forma parte del salario, eso va en ventaja del trabajador. Entonces, no entra dentro de un menoscabo de los derechos del trabajador, sino más bien en una realidad que va a superar sus expectativas dentro de la labor que realiza dentro de la organización. Tenemos que, para que este salario quede debidamente registrado y soportado, debe haber un recibo de pago. Y dentro de este recibo de pago hay unas normas y debe contemplarse eso. Entonces, ¿en dónde nos dice eso? ¿En dónde? Nos dice, nos lo refleja en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras en su artículo 106.
el patrono o patrona otorgará un recibo de pago a los trabajadores y las trabajadoras cada vez que pague las remuneraciones y beneficios, indicando el monto del salario y detalladamente lo correspondiente a comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, bonificación de fin de año, sobresueldo, bono vacacional, recargo por días feriados, horas extraordinarias, trabajo nocturno y demás conceptos salariales, así como las deducciones correspondientes. El incumplimiento de esta obligación hará presumir, salvo prueba en contrario, el salario alegado por el trabajador o trabajadora sin menoscabo de las sanciones establecidas en esta ley. ¿Qué quiere decir? Si el patrono deposita el dinero sin detallar qué fue lo que cubrió ese total que está pagando, muy bien pudiera decir el trabajador que él gana ese salario y que se le debe todos aquellos conceptos adicionales que pudieran ser salario. Por eso es que el patrono debe entregar su recibo de pago. ¿Por qué? Porque allí va a decir el salario, si la persona hizo algunas horas extra, alguna bonificación adicional que pase a formar parte del salario, como son los bonos de asistencia, los bonos semestrales por asistencia, los bonos trimestrales, los bonos por las primas por productividad. Todas estas cosas, si se hacen de manera trimestral, bimensual o semestral, se deben desglosar dentro del recibo de pago, de manera de que quede evidencia que eso, aunque forma parte del salario, no es el salario total, sino que se le está pagando esos conceptos por la labor desempeñada dentro de la organización, porque muchas veces cuando no se cumplen ciertas metas, estas primas o bonificaciones no le corresponden al trabajador. Entonces, por eso es que debemos ser bien precisos y entregar nuestro recibo de pago y hacerlo firmar por el trabajador, tanto el original como la copia, de manera de tener el respaldo de que estamos cumpliendo con todas las obligaciones, deberes y derechos que tenemos como patrón. Y yo exigirlo como trabajador al patrono. Pero ya vemos que acá dice que el incumplimiento de esta obligación hará presumir, salvo prueba en contrario, el salario alegado por el trabajador o trabajadora sin menoscabo de las sanciones establecidas en esta ley. Por eso es que debemos hacerle firmar al trabajador el recibo de pago y debemos tenerlo resguardado en un archivo, el recibo firmado. El pago de contribuciones o impuestos. Cuando el patrono, patrona o el trabajador o trabajadora estén obligados a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquel en que se causó. Es decir, señor, si en este mes yo recibí primas, bonificaciones, gratificaciones, aparte de mi salario, pues yo debo incluir eso porque como tengo derechos, también tengo deberes. Y si yo estimé en mi AR inicial a principios de año que iba me tocaba cancelar mi cuota parte para el impuesto sobre la renta, entonces todo eso forma parte del salario y debe ser pechado para enterarlo al organismo que le compete. En cuestión de el carácter salarial de la propina, a veces hay personas que todavía tienen dudas de que si la propina es salario o no es salario.
Entonces vamos a ver qué nos dice el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En las locales en que se acostumbre cobrar al cliente por el servicio un porcentaje sobre el consumo, tal recargo se computará en el salario, en la proporción que corresponda a cada trabajador o trabajadora de acuerdo con lo pactado, la costumbre o el uso. Entonces ya vamos viendo que sí forma parte del salario. Si el trabajador o trabajadora recibiera propinas de acuerdo con la costumbre o el uso local, se considerará formando parte del salario un valor que para él o ella representa el derecho a percibirlas, el cual se estimará por convención colectiva o por acuerdo entre las partes. En caso de desacuerdo entre el patrono o patrona y el trabajador o trabajadora, la estimación se hará por decisión judicial. El valor que para el trabajador o trabajadora representa el derecho a percibir la propina se determinará considerando la calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad del trabajador o la trabajadora, la categoría del local y demás elementos derivados, la costumbre o el uso. Es decir, mis queridos amigos, que debemos tener bien claro el promedio de propina que reciben estos trabajadores y dejar esto bien claro de manera de no ofrecer dudas ni para el patrono ni para el trabajador y que todos estén claros en qué es lo que es propina. ¿Ok? Entonces vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con una musiquita bien, bien chévere. Bien, mis queridos radios y digitales, y ahora llegamos al último espacio y vamos con los principios de igualdad, de igual salario, igual trabajo. Cuando se acuerda, cuando hablaba al principio que si mi trabajo era igual que el de otras personas dentro de la organización o del medio donde laboro, la comunidad donde laboro, pues debería tener un salario más o menos parecido al que tiene todo el mundo dentro de la organización y fuera de ella también. Entonces, ¿qué artículo nos regula esto? El artículo 109, que nos dice: a trabajo igual desempeñado en puesto de trabajo, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. A estos fines se tendrá presente la capacidad del trabajador o trabajadora con relación a la clase de trabajo que ejecuta. Lo anterior no excluye la posibilidad de que se otorguen primas de carácter social por concepto de antigüedad, asiduidad, responsabilidad, familiares, economía de materias primas y otras circunstancias semejantes, siempre que esas primas sean generales para todos los trabajadores o trabajadoras que se encuentran en condiciones análogas. Sí, señores, entonces a igual trabajo, igual remuneración. No hay por otro lado. Y también están los reconocimientos de productividad. Y de esto nos habla el artículo 110. Vamos a ver qué nos dice. Los aumentos de productividad en una entidad de trabajo y la mejora de la producción causarán una más alta remuneración para los trabajadores y las trabajadoras. A estos fines, el patrono o patrona y el sindicato, o cuando no exista sus trabajadores y trabajadoras, acordarán con relación a los procesos de producción en un departamento, sección o puesto de trabajo, planes y programas orientados a mejorar tanto la calidad del producto como la productividad, y en ellos considerarán los incentivos para los y las participantes según su contribución. Es decir, si los trabajadores contribuyen al fortalecimiento de la productividad de la organización, mal podrían estos no pertenecer a percibir,
algo de esa productividad que están haciendo en beneficio de todos. Estamos, porque si la empresa está recibiendo un mayor ingreso debido al trabajo realizado y al esfuerzo otorgado por cada uno de los miembros, pues entonces se debe tener un plan en donde si dentro de las horas de trabajo se hace un mayor volumen de cualquier situación que se esté procesando en ese momento, pues entonces se va a tener un incentivo de tal monto. Esto va a quedar acordado entre el patrono y los trabajadores. ¿Cómo se hacen los aumentos salariales? El artículo 111 nos regula esta norma en la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. El salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales, morales e intelectuales del trabajador o trabajadora y de su familia. Se aumentará en correspondencia a la justa distribución de la riqueza. Los aumentos y ajustes que se hagan serán preferentemente objetos de acuerdo. Siempre van a ser preferentemente de acuerdos. Nunca arbitrariamente, al menos en condiciones extraordinarias. Dice acá en su segundo aparte, el Ejecutivo Nacional podrá decretar los aumentos de salario y medidas que estime necesaria para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. A tal fin realizará amplias consultas y conocerá las opiniones de las distintas organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica. En ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Nacional podrá decretar los aumentos de salario respecto de todos los trabajadores y todas las trabajadoras por categoría, por renglones geográficos, por ramas de actividad o tomando en cuenta una combinación de los elementos señalados. Acordar que a los aumentos de salarios puedan imputarse los recibos en los 3 meses anteriores a la vigencia del decreto y los convenidos para ser ejecutados dentro de los 3 meses posteriores a la misma fecha. Acá nos dice, pongamos cuidado aquí en este literal B. Acordar que los aumentos de salarios puedan imputarse los recibos en los 3 meses anteriores a la vigencia del decreto y los convenidos para ser ejecutados dentro de los 3 meses posteriores a la misma fecha. Sí, señor. En la segunda sección existen las clases de salario. Entonces tenemos que las formas de estipular el salario se podrá estipular por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tareas y por comisión. La forma de cálculo del salario no afecta la naturaleza de la relación de trabajo, sea esta a tiempo indeterminado o determinado. Cuando hablamos de salario por unidad de tiempo, se refiere el artículo 113 y él norma este tipo de trabajo. Se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de tiempo cuando se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo. Cuando el salario sea estipulado por mes, se entenderá por salario diario la 30ª parte de la remuneración mensual. Se entenderá por salario hora la alícuota resultante de dividir el salario diario por el número de horas de la jornada diurna, nocturna o mixta, según sea el caso. Cuando durante la semana varía el número de horas trabajadas al día, el valor de la hora se establecerá tomando el promedio de horas diarias trabajadas en los días laborados durante la semana. También tenemos el salario por unidad de obra, por pieza o a destajo, salario por tarea, información sobre el salario o destajo y a comisión. ¿Veis? Entonces aquí tenemos que el salario por unidad de obra, por pieza o a destajo se entenderá en el artículo 114 como el salario
que ha sido estipulado por unidad de obra, por pieza o a destajo cuando se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin usar como medida el tiempo empleado para ejecutarla. Cuando el salario se hubiera estipulado por unidad de obra, por pieza o destajo, la base de cálculo no podrá ser inferior a la que corresponda para remunerar por unidad de tiempo la misma labor. ¿Ok? Salario por tarea. El salario por tarea queda estipulado en el artículo 115 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y nos dice que se entenderá que el salario ha sido estipulado por tarea cuando se toma en cuenta la duración del trabajo, pero con la obligación de dar cumplimiento o rendimiento determinado dentro de la jornada de trabajo. Información sobre el salario de destajo y a comisión. Artículo 116. Cuando el salario se hubiese estipulado por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea o por comisión, el patrono o patrona deberá hacer constar el modo de calcularlo. Es decir, debemos ser claros antes de otorgar este tipo de salario. Y deberá estar en carteles que fijará en forma bien visible en el interior de la entidad de trabajo, y además deberá informar mediante notificación escrita dirigida a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, así como el sindicato respectivo. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que trabaja por comisiones no tiene un trabajo fijo, y entonces esta persona se le dan metas por cumplir. Si la meta de este mes es de 3,000 bolívares, se deberá fijar la comisión a cancelar a este trabajador. Y esta comisión o este porcentaje del cual va a ser acreedor, y para formar parte de lo que es su ingreso salarial para el mes o para la quincena, deberá estar en un cartel visible dentro de la organización, de manera de que el trabajador sepa cuánto es el porcentaje que se le debe otorgar, y él también lo debe tener escrito, debidamente firmado en su expediente, y también se le debe dar una copia a él para que él sepa en base a qué está trabajando y cuánto le va a corresponder una vez lograda su meta, cuánto es. Entonces pueda trabajar en función de esa meta que le ha sido encomendada. ¿Cuándo se hace un pago de bono nocturno? Se hace un pago de bono nocturno, queda normado en el artículo 117, y nos dice que la jornada nocturna será pagada con un 30% de recargo, por lo menos sobre el salario convenido para la jornada diurna. Para el cálculo de lo que corresponda al trabajador o trabajadora por causa del trabajo nocturno, se tomará como base el salario normal devengado durante la jornada respectiva. El salario normal es aquel salario de todos los ingresos que pueda haber tenido el trabajador. Entonces, señores, esto ya sabemos que dentro de este pago de bono nocturno siempre va a ser cuando las personas trabajan en horario nocturno, valga la redundancia, y debe ser 7 horas. Sí, máximo 7 horas. Cuando trabajamos a nivel nocturno son 7 horas. Cuando es mixto son 7 horas y media. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar hoy, ya que hemos sido bastante claro en lo que es el salario, lo que implica poder saber qué podemos solicitar al momento de tomar en cuenta todas estas aristas al momento de nosotros poder negociar nuestro salario. Sí, señores, entonces hoy llegamos gracias a Soluciones Primary Kit, soluciones en informática y computación, Centro Activo de Talento Humano, asesorías y capacitación en el área administrativa de recursos humanos.
Y recuerden, amigos, hacer sus comentarios. No se olviden de hacer sus comentarios. Darle a la manito y sobre todo compartir para que el conocimiento se multiplique. Ok, entonces nos vemos hasta la próxima. Hoy llegamos gracias a la Dirección General de Hilario Ruiz Lazo. La Dirección de Tecnología Aníbal Rodríguez y en nuestros controles Constantino Alcalá. Gracias a todos ustedes por hacer posible Contacto Laboral y ayudar a esta servidora Jenny García. Chao, chao. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.